Hola, qué bueno que nos acompañan a esta charla que hemos titulado Apóstol Shaliach, Ley de la Agencia. Ley de la Agencia, yo creo que hemos escuchado o leído referencias en lo que respecta a este término, Ley de la Agencia. Y bueno, ¿qué les parece si echamos un vistazo juntos a este tema que yo les invito a que disfrutemos? Y que será una una llave que nos ayude a interpretar muchos pasajes y nos ayudará a entender muchos pasajes. Así es que vamos a echarle un vistazo juntos. ¿Les parece? Introducción. Es común encontrar en las escrituras hebreas situaciones en las que Dios delega autoridad a seres creados. Por ejemplo, la palabra traducida como ángel, ángel, viene la palabra hebrea malach y es usada para hacer referencia a mensajeros o emisarios tanto celestiales como terrenales. Malach es usada para hacer referencia a mensajeros o emisarios tanto celestiales como terrenales. La palabra malach tiene el significado de enviado, mensajero, emisario, representante, embajador, etcétera. Notemos, sin embargo, que Malach tiene que ver más con la función que con la naturaleza de la criatura. O sea, realmente no tiene que ver con la naturaleza de la criatura, porque ya dijimos que se utiliza este término Malach tanto para seres celestiales como terrenales. Y aquí que decimos que no tiene que ver con la naturaleza de la criatura, del ser, sino que tiene que ver más con función, ¿ok? Sin embargo, estarán de acuerdo que la palabra hebrea malach en un momento dado es menos utilizada para mensajeros humanos en el hebreo, ya que para estos o para los mensajeros humanos suele denotarse con el término shaliach. Ok, shaliach es el término utilizado mayormente, es el término utilizado mayormente para mensajeros humanos en el hebreo moderno, shaliach. Ok. Eh, Abordemos ahora esto, el apóstol como Shaliach. Detrás de la palabra al castellano apóstol está la palabra hebrea Shaliach, ¿ok? Como lo dice aquí este erudito o este académico, en el judaísmo rabínico la institución llamada Shaliach en la Septuaginta es traducida como apóstolos. O sea, Shaliach en hebreo, en griego apóstolos, y al castellano como apóstol. Dice lingüísticamente, en cualquier caso, shaliach es sin duda el equivalente a apóstolos, como lo comenta este académico. Otra referencia la tenemos con Teodoro Reinach. Dice, apostoloi o apóstolos era el nombre oficial dado a los hombres enviados por los oficiales de Jerusalén para recolectar los impuestos del templo. El impuesto mismo era llamado apóstole. Con estas dos referencias tenemos que un apóstol es una persona delegada para cierto propósito, investido con poder representativo, ¿ok? Entonces el apóstol es la palabra al castellano del griego apostoloi o apóstolos, y en hebreo o en el judaísmo rabínico se utiliza la palabra shaliach para un enviado o un emisario o mensajeros humanos. Ok, hasta aquí. Eh, Espero que haya sido claro. Existe una nota de Eusebio, el historiador Eusebio, en la que dice, aún está la costumbre entre los judíos llamar a aquellos que llevan cartas circulares de sus gobernantes por el nombre de apóstoles. Ok. Como lo dice también este académico, Francis Agnew,
Antes de su uso en las escrituras cristianas, la palabra apóstolos tenía una historia extremadamente escasa en el griego secular. Heródoto, o también otro historiador, ok, la empleó en 2 ocasiones en el sentido de mensajero. Nos quedamos claros hasta aquí. Un shaliach es un mensajero, un enviado, un representante. Al griego se tradujo como apóstolos y al castellano como apóstol, que no es otra cosa que un mensajero, un enviado, un representante. ¿Ok? Muy bien. Shaliach o apóstol, definiciones y funciones. Shaliach, la palabra hebrea shaliach viene de la raíz shalach, que significa enviar. La palabra shaliach significa agente, como ya vimos, emisario, enviado, representante. Y aquí lo interesante, esta palabra shaliach es un término legal, es un término legal para una persona empoderada por alguien más para actuar en su lugar. ¿Ok? Es un término legal. Para una persona, a una persona se le llama shaliach, pero se le empodera por alguien más para actuar en su lugar. En la actualidad, al menos aquí en México, está lo que se llama una carta poder. Se le entrega una carta poder para que esa persona actúe en lugar del que lo envía. ¿Ok? Entonces, shaliach, como agente, como emisario, como enviado, como representante, es un término legal para una persona empoderada por alguien más para actuar en su lugar. En palabras del Talmud, ok, shaliach, el shaliach de una persona es como el mismo. ¿Qué les parece esto? El shaliach, el enviado, el representante, el emisario, el agente de una persona es como el mismo. Eso son palabras del Talmud. Este principio se aplica a todo tipo de acciones legales, ya sean religiosas o comerciales. No estaba solamente restringido a aspectos religiosos, sino también a asuntos comerciales. Porque finalmente, como ya dijimos, es un término legal. El emisario o enviado es único en que él o ella conserva un alto grado de autonomía en el desempeño de su misión, pero al mismo tiempo se convierte en una extensión virtual de la persona que lo comisionó. Eso es otro detalle, son detalles muy interesantes. Ya dijimos que el shaliach es un término legal y que en un momento dado ese shaliach, ese enviado, ese representante, ese emisario, es una extensión virtual de la persona que lo comisionó. En el judaísmo del primer siglo, la persona que comisiona se le conoce como Meshaleach. Meshaleach. ¿Ok? Shaliach es el enviado y el que lo comisiona o el enviador es el Meshaleach. ¿Ok? El emisario o enviado se convierte así en un representante del enviador. Y lo que dice el emisario es lo que dice realmente el enviador. ¿Ok? El que lo comisionó. No importa si el emisario habla en primera o tercera persona como yo o él. Realmente no es él mismo, es alguien que lo envió. Pero pudiera estar hablando en primera persona. Yo vengo a esto, yo vengo a atender aquello, yo vengo a... Pudiera estar hablando en primera persona con el yo, pero realmente está hablando en nombre del enviador, del Meshaleach. ¿Ok? Eh, la ley judía ve al principal o el enviador trabajando a través del emisario de 3 maneras posibles. El logro final del emisario se atribuye al principal, obviamente. Cada acción del emisario también se atribuye al principal y el emisario encarna completamente al principal. Ya dijimos, prácticamente es una extensión virtual de la persona que lo comisionó. El emisario, el shaliach es una extensión virtual. Ok. Um, es muy interesante esto. La enseñanza jasídica enfatiza otro aspecto más. Si bien
El objetivo es que el principal o el enviador esté representado. Para lograr esto, el emisario debe traer todo su ser a la misión, todo su ser. Fíjense lo que entiende, o nótenlo cómo lo entiende las enseñanzas hasídicas. Dice que el emisario debe traer todo su ser a la misión, está comprometida todo su ser en la misión. El shaliach no renuncia a su intelecto, voluntad, deseos, sentimientos, talentos y estilo personal al de quien representa, más bien los alista en el cumplimiento de su misión. ¿Qué les parece? El resultado de esto no es un vínculo menor entre los dos, sino todo lo contrario. El Meshaleach está actuando, ¿ok? Que dijimos que el Meshaleach es el enviador, el principal, ¿ok? El Meshaleach está actuando a través de todo el Shaliach, no solo a través de las acciones físicas del shaliach, sino también a través de la personalidad del shaliach, que se ha convertido en una extensión de la personalidad del Meshaleach. Fuente, Chabad. ¿Qué les parece que la enseñanza hasídica o el movimiento de Chabad enseña sobre el término shaliach? El shaliach no renuncia al intelecto, voluntad, deseos y estilo personal. Más bien los alista, están disponibles todos esos talentos, estilo, deseos, intelecto, los alista en el cumplimiento de su misión. El resultado de esto no es un vínculo menor entre los dos, sino todo lo contrario. El Meshaleach está actuando a través de todo el Shaliach. No solo a través de acciones físicas, sino también a través de la personalidad del Shaliach. ¿Ok? Qué interesante. Un entendimiento también muy útil, aparte del entendimiento hasídico, del movimiento Chabad, un entendimiento muy útil de este concepto de Shaliach, de Meshaleach, lo encontramos en la enciclopedia judía, en la enciclopedia judaica, bajo el título de la ley de la agencia. Usted mismo lo puede consultar. Ley de la agencia en la enciclopedia judaica. Vamos a ver qué encontramos de interesante respecto a la ley de la agencia en la enciclopedia judaica. Ley de la agencia. En la ley judía, el principio o ley de la agencia ya era reconocido en la antigüedad. Si bien no existe una disposición expresa para esta en las escrituras, los Tanaim o los maestros judíos del año 10 al 220 de la era común aplicaron la enseñanza de la agencia en diversos asuntos halágicos o en diversos asuntos legales. Ya lo vimos, que es un término legal. El shaliach, el nombrar a alguien shaliach, dijimos que era un término legal. Y bueno, pues aquí la enciclopedia judaica nos está confirmando que esta disposición no la encontramos tanto en las escrituras de un shaliach o la agencia o ley de la agencia, pero los maestros judíos del año 10 al 220 de la era común aplicaron la enseñanza de la agencia en diversos asuntos que dijimos halágicos o legales. La ley de la agencia trata del estatus o posición de una persona conocida como el agente, el enviado, el emisario, que actúa por indicación de otro. Ese otro es el principal o el emisor o el enviador, por así decirlo. La persona que se une a un principal, a un enviador, de esta manera es su agente, se convierte en su agente, conocido en la ley judía como Sheluach o Shaliach. ¿Ok? A la relación de la primera a la segunda, o sea, esta relación entre el principal o el enviador y el emisario se le conoce se le conoce como agencia o shelihut. Así se le conoce a la relación. La relación entre un enviador o el principal y el emisario, esa relación se le conoce como shelihut. Y el principio general se enuncia así. El agente o el emisario de un hombre o de un principal es como él mismo. Este es el principio. Bueno, entonces ya encontramos los tres términos. El enviador o el principal se le conoce como Meshaleach. El emisario o el enviado se le conoce como Shaliach.
Y a la relación entre estos dos se le conoce como Shelichut, ¿ok? Shelichut, a la relación, esta relación legal entre el enviador o el principal y el emisario, ¿ok? Shelichut. La asignación, o sea, debemos de entender, no vamos a hablar a detalle, pero algunos aspectos generales acerca de la asignación, cómo se asignaba a un shaliach. Según la ley judía, un agente puede ser nombrado sin la formalidad de la escritura, sin la formalidad de escritura. No había un documento escrito, es decir, solamente se nombraba verbalmente. Y los testigos no son necesarios para poner en práctica la asignación, salvo para demostrar en caso de controversia qué autoridad había sido dada y el alcance de dicha autoridad. Solamente para, en un momento dado, había una controversia y había que aclarar, bueno, se traía testigos, o que se traía testigos para que, pues, demostrar o para clarificar cuál era en un momento dado la autoridad y el alcance de dicha autoridad. Pero entonces la asignación mayormente se hacía sin la formalidad de la escritura y era todo verbalmente, y en ocasiones se hacía uso de testigos. El Talmud, en Kiddushim 65b, citando al Rabí Ashi, dice: los testigos se crean solo para mentirosos. Los testigos no son necesarios para legalizar el nombramiento del apoderado o del shaliach, pero solo como protección contra personas infieles que pudieran negar la transacción. ¿Ok? Entonces es solamente para darle fuerza a lo que dijimos. Se nombraba a un shaliach sin la forma de la escritura, todo verbalmente, y en algunos casos se utilizaba testigos. ¿Ok? Cualquier persona, hombre o mujer, puede ser director o agente, e incluso una mujer casada puede ser un agente. La regla incluye también al esclavo o esclava cananea de un judío, porque no se les considera gentiles, sino que vienen bajo la categoría de Bene Berit. Sin embargo, existen dos importantes excepciones a esto. O sea, lo que sí en la enciclopedia judaica es cuando no se podría nombrar a un emisario, asignar a un emisario. ¿En qué condiciones no se podría nombrar a un emisario? Quien es sordo y mudo, loco o menor de edad. El menor en la ley judía se refiere a un niño menor de 13 años o una niña menor de 12 años. No puede ser un principal o un agente, ¿ok? Y ve, tampoco el que es un adorador de ídolos puede servir en cualquier capacidad. O sea, cualquiera podría ser un agente, cualquiera puede ser un principal, excepto mayormente en estas dos condiciones, ¿ok? Nada, en estos dos incisos, ¿ok? Principales conjuntos, o sea, dos principales. Como en la ley moderna, así también en la ley judía, dos o más personas pueden ser conjuntamente los directores de un agente o los enviadores o los principales. O sea, puede haber dos, ¿ok? Pero también, así como hay principales o enviadores conjuntos, puede haber agentes conjuntos. Así como puede haber directores conjuntos, también puede haber agentes. Así como puede haber directores conjuntos, también puede haber agentes conjuntos. Esto es, dos o más personas pueden ser designadas por el director para realizar la misma tarea. ¿Qué les parece? Una misión, un solo agente y con muchos agentes realizando la misma tarea, la misma misión. ¿Qué les parece? ¿Les suena esto a los apóstoles? Yeshua enviando a sus apóstoles, un solo principal enviador y muchos agentes realizando la misma tarea. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Un agente pagado, porque hay agentes, bueno, ya sí vimos cómo se asignaba, pero bueno, había un pago o algo. Un agente pagado no se diferencia de uno no pagado en las relaciones establecidas para proteger fielmente los intereses del enviador, ¿ok? Lo que está denotando aquí, de acuerdo a la enciclopedia judaica, es que en algunos casos sí había, a los agentes se les pagaba, pero en algunas ocasiones no se pagaba, ¿ok? Eso es lo que se infiere de este texto. ¿Ok? Pero finalmente ya sea pagado o no pagado, ¿ok?
Dice, no había diferencia en proteger fielmente los intereses del enviador o del principal. ¿Ok? Bet Shammai y Bet Hillel, maestros del judaísmo, fariseos en el primer siglo, acordaron que una persona designada para llevar a cabo un mandato específico está descalificado para actuar como testigo. O sea, no puede ser, como dicen por aquí en el norte, no puede ser juez y parte. O sea, una persona estaba designada, o era un enviado, era un agente, un representante, pero ese agente o representante en un momento dado no podría actuar como testigo en un caso relacionado con dicho mandato. O sea, había una controversia o algo, pues no puede ser el enviador juez y parte. Así es sencillo. ¿Ok? Entonces, ese agente es descalificado para actuar como testigo en un caso relacionado con dicho mandato o misión. ¿De acuerdo? Otro detalle interesante, no hay agente para hacer el mal, para matar a alguien. O sea, no te voy a designar como mi agente, como emisario, mi representante para matar a alguien o para hacer algo que transgredía la Torah. No hay. Entonces, no hay agente para hacer el mal. ¿Ok? También no existe ninguna agencia para una transgresión. Como ya le dijimos, el acto prohibido por parte del agente no se atribuye al emisor. Si por alguna causa el agente hacía algo, cometió una transgresión o cometió un mal, no se le atribuía al emisor en un momento dado porque el emisor no puede nombrar un agente para hacer el mal o para cometer una transgresión. Siempre que la ley reconoce a la agencia en la comisión de un mal, el propio agente será responsable. O sea, si hubo alguna transgresión o se hizo para hacer algún mal, pues se le atribuía mayormente al agente, al emisario, no al principal o el enviador. ¿Ok? Pero así como había una asignación, así como había una asignación, como dijimos, sin formalidad, sino todo verbalmente, ya vimos a quiénes se podían asignar y a quiénes no se podían asignar, ya vimos que había principales conjuntos, 2 o 3 enviadores principales, pero también había agentes conjuntos, muchos agentes realizando la misma tarea, ¿ok? Ya vimos que podría hacer a veces recibir un pago o no, pero finalmente se recibía pago o no, no se diferenciaba en proteger los intereses del enviador. Ya dijimos que un shaliach, un representante del enviador, no podría ser nombrado como testigo en un caso relacionado con la misión. No hay agentes para hacer el mal, ¿ok? También había la revocación. Bueno, ¿cuándo se revocaba o cuándo se daba por terminada la relación entre un principal o el enviador y su representante, su agente? Los poderes de un agente o un enviado, un shaliach, podrán ser revocados en cualquier momento. Y haga lo que haga después de la revocación, no tendrá vinculación con el emisor. Al igual que en la época romana y en la mayor parte de América, la muerte del emisor termina inmediatamente con los poderes del agente o emisario. O sea, si murió el principal, el que envía, okay, a la misión, si él muere, pues termina inmediatamente los poderes del agente o emisario. También debe tenerse en cuenta que a un shaliach se le revoca su estado de emisario, ya sea por falla, muerte o por misión completada. ¿Qué les parece? Eso es lo que respecta a una revocación de un agente. Entonces, en términos generales, dijimos, el emisario, en un momento dado, se termina su misión cuando muere el que lo envía. ¿Ok? Otro detalle interesante, dijimos que en un momento dado, la relación puede terminar en cualquier momento. Si el agente dice, ¿sabes qué? Ya necesito suspender la misión, aquí termina, y puede terminar en cualquier momento. Y haga lo que haga después de la revocación, el agente no tendrá vinculación con el emisor. ¿Ok? Y como dijimos,
debe tenerse en cuenta que a un shaliach se le revoca su estado de emisario, ya sea por falla, no falló, sabes que ya terminó aquí, no, que deme otra oportunidad, ya el enviador podría decir, ya aquí termina la relación. Entonces, se le revocaba por falla, por muerte, no, pues murió el shaliach, termina, ya no completó su misión. O la misión se completó, hice la misión, ya se terminó la relación de Shalihut. ¿Ok? Eso es lo que respecta a la revocación. Un agente puede nombrar a un subagente. ¿Qué les parece? Un agente puede nombrar a un subagente. La autoridad de un subagente no se termina con la muerte del intermediario, es muy interesante, sino por el fallecimiento del enviador principal. Así, hay una cadena, o sea, hay un principal, y ese principal nombra a un shaliach, a un emisario, pero ese emisario nombra a un subagente para la misión. La muerte del intermediario, la muerte del intermediario no termina, ¿ok? No termina con la misión, porque no ha fallecido el enviador principal. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo, la autoridad de un subagente, porque se pueden nombrar subagentes. ¿Ok? Hay subagentes, se pueden nombrar subagentes, pero la autoridad de un subagente no se termina con la muerte del intermediario. O sea, porque realmente arriba del intermediario hay alguien más, hay alguien más, y solamente esa misión termina por el fallecimiento del enviador principal, no del intermediario. ¿Me explico? Pero bueno, aquí otro detalle interesante, se puede nombrar subagentes, subagentes. Hay asuntos legales que no están sujetos a agencia. Estos requieren ejecución personal. Solamente una nota. Por ejemplo, morar en Azucá, no, pues sabes que no quiero morar en Azucá, no tengo está muy frío afuera, voy a nombrar a un subagente, a un emisario, a un shaliach, para que more por mí en azúcar. No se puede. La obediencia a mandamientos, juramentos, etcétera. Es una nota, pero no se pueden, hay asuntos en los que no se puede nombrar un agente o un emisario. Se requieren de una ejecución personal, como nota, ¿ok? Alcance de los poderes. ¿Qué alcance tenía el subagente? O el agente o el emisario, el shaliach, ¿qué alcances tenía? Es un principio general que el agente que actúa fuera o más allá del poder que se le otorga, no afecta nada, no afecta en nada. En otras palabras, sus actos son nulos y no vinculan ni benefician al enviador. ¿Ok? O sea, si se le envía una misión, pero muy puntual, pero el shaliach, el enviado, el representante, se sale fuera del poder que se le otorga, pues dice aquí que no se vincula ni se beneficia al enviador, simplemente el enviador desconoce. Es más o menos como lo que hablamos ahorita. No para hacer, si para hacer maldad, si para hacer algo, dice no, para hacer maldad, una transgresión, no se le vincula al el enviador, al principal. Fue responsabilidad del emisario. ¿Okay? Cualquiera que designe a un agente puede conferirle poderes más amplios, acordando de antemano cualquier transacción en la que puede ingresar. En este caso, el principal está sujeto a todas las negociaciones que la gente pueda hacer, ya sean buenas o malas. Pero sí es necesario que sepamos que había ciertos alcances de la misión. Me explico. Y bueno, deber del agente o la responsabilidad del agente al principal o hacia el principal. Parece que no se hace distinción entre agentes remunerados y no remunerados. Como ya dijimos, puede haber de paga y no de paga en su deber de proteger fielmente los intereses del enviador. El principio subyacente es: debes beneficiarme con tu servicio y no dañarme. Ya sea que sea remunerado o no remunerado, reciba paga o no reciba paga, tienes que defender o beneficiar con su servicio al principal, el enviador, ¿ok? Pero bueno, esa es la responsabilidad hacia el principal.
renuncia del agente. El agente también tiene el poder de renunciar a su agencia en cualquier momento y el enviador puede no tener reclamo legal contra él. ¿Ok? Algunas consideraciones del funcionamiento del shaliach o agente. El agente no habla por sí mismo. ¿Qué les parece? El agente, el enviado, el representante no habla por sí mismo, sino solo lo que el emisor desea transmitir. Como ya dijimos, el emisario se convierte así en representante del emisor y lo que dice el emisario, o el shaliach, es lo que dice realmente el emisor, el principal. No importa si habla en primera o tercera persona como yo o él. Ya lo dijimos ahorita. Él puede decir, yo vengo a hacer esto, yo dije esto, yo vine a hacer esto. Realmente habla en primera persona, pero realmente lo que está haciendo es representar o está hablando solamente lo que el emisor o el principal desea transmitir. ¿De acuerdo? El agente hace lo que hace el emisor. Es otro también, una consideración del funcionamiento de shaliach o agente. Otra consideración es que el que ve a un agente, el que ve a un emisario, a un shaliach, ve al que le ha enviado. Es un tema muy interesante. Notemos que no solo las palabras y las acciones del agente son atribuidas al emisor, sino hasta cierto punto y en un momento dado, la apariencia o radiación del agente. El que ve a un agente, a un emisario, un shaliach, ve hasta cierto punto a aquel que le ha enviado. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Ok, el que ve a un agente, a un emisario, a un shaliach, ve al que le ha enviado realmente. Según uno trata al agente, al emisario, al shaliach, así trata al que le ha enviado o al principal. Es otro detalle muy interesante. Por el hecho de que el mensajero representa al que le ha enviado, ¿ok? Al principal, todo lo que uno hace a favor o en contra del mensajero es contado como si se lo hiciera a favor o en contra del que lo envió, del principal. Notemos esto y anotémoslo muy bien, tengámoslo muy presente, ¿ok? La personalidad del shaliach se convierte en una extensión de la personalidad del que lo comisionó. Vean lo que dice este portal de Chabad, solamente como referencia sobre el tema. Ok, dice, el Mashaliach o el principal o el enviador está actuando a través de todo el Shaliach, no solo a través de las acciones físicas del Shaliach, sino también a través de la personalidad del Shaliach, que se ha convertido en una extensión de la personalidad, se ha convertido en una extensión de la persona del Mashaliach, del principal. O sea, no solamente la misión y las acciones, sino también hasta incluso es la personalidad del enviador, del principal, la está reflejando el emisario. ¿Qué les parece? En la siguiente porción, también del portal de Chabad, que vuelvo a repetirlo, lo tomo como referencia simplemente. En la siguiente porción, el Rebbe, al que se refieren, es un rabino al que se admira mucho. Las mismas acciones también se pueden atribuir. Notemos que lo que ellos dicen de su Rebbe, del rabino al que ellos admiran este portal, esas mismas acciones también se pueden atribuir a nuestro Rebbe en un momento dado, a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro maestro. Pero vean lo que ellos dicen, lo que dice este portal de Chabad, acerca de este tema sobre el Shaliach, que voy a repetirlo, lo nombro, lo cito como referencia porque esto mismo lo podemos atribuir, este entendimiento lo podemos atribuir definitivamente a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro. ¿Ok? Veamos. Intrínseco al papel de Shaliach es el desafío de aportar su propia iniciativa, ingenio y creatividad a la tarea. El Rebbe no permitió a sus Elohim el lujo de la obediencia sin sentido a sus dictados. Pero tampoco el Rebbe envió a sus emisarios para abordar su misión por su cuenta.
Este es un detalle muy interesante. ¿Ok? Dice, pero tampoco envió a sus emisarios para abordar su misión por su cuenta. Él los capacitó. ¿Qué les parece aquí? Él los capacitó para ser como él mismo. No, que da mucha luz. Vuelvo a repetirlo, de cómo Yeshua actuó, se dirigió y enseñó. Vean, él los capacitó para ser como él mismo, de modo que cada acción de un shaliach esté imbuida de la conciencia de que está actuando como una extensión de la personalidad misma. En este caso habla del Rebbe, pero nosotros podemos aplicarlo a Yeshua, estos principios. Que sus pensamientos y sentimientos, elecciones y deliberaciones, esfuerzos y satisfacciones, mientras son producto de su propia destreza y personalidad, ahora están sirviendo como extensiones de la destreza y personalidad de lo que ellos llaman Rebbe. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Voy a repetirlo. Esto es lo que dice el portal, y haciéndose referencia a un rabino que ellos admiran mucho, pero voy a repetirlo. Esto mismo podemos atribuir la manera en cómo se condujo Yeshua con sus discípulos, con sus apóstoles. Él los capacitó para ser como él mismo, para ser una extensión misma de Yeshua. ¿Ok? Dice, dice, sus pensamientos, sentimientos, elecciones, deliberaciones, esfuerzos, satisfacciones, mientras son producto de su propia destreza y personalidad, ahora están sirviendo como extensiones de la destreza y personalidad del Rebbe, del principal. ¿Ok? Entonces, ¿no es esto lo que hizo Yeshua el Mesías, nuestro Rebbe, nuestro Rey y Salvador, nuestro Mesías? Esto es lo que hizo. Yeshua no nos envió solos en nuestra misión, nos capacitó, ¿ok? Nos capacitó para ser como Él mismo, nos capacitó para ser una extensión de Él mismo, nos capacitó para estar sirviendo con todas nuestras sentimientos, elecciones y servimos como una extensión de la destreza y personalidad de Yeshua. Voy a repetirlo, ¿no es esto lo que hizo Yeshua el Mesías? Nuestro Rebbe, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Yeshua no nos envió solos en esta misión, nos capacitó. ¿Ok? Muy bien. Yeshua como Shaliach de Dios, como enviado, como emisario de Dios. Este breve ensayo se enfocó en la definición de un emisario, agente o representante de Dios, y nos ayudará a explicar cómo Yeshua pudo hacer cosas, ¿ok? Cómo Yeshua pudo hacer cosas que la gente solo creía que Dios debería poder hacer, como perdonar pecados y otras muchas cosas. ¿Ok? Pero voy a repetirlo, por eso es muy importante ley de la agencia, ¿ok? Porque es una llave que nos ayuda a entender muchos pasajes, es una llave de interpretación que nos ayuda a entender muchos pasajes, muchos de los dichos de Yeshua y por qué actuó y dijo lo que dijo. ¿Ok? Entonces voy a repetirlo, este breve ensayo se enfocó en la definición de un emisario, agente o representante de Dios y nos ayudará a explicar cómo Yeshua pudo hacer cosas que la gente solo creía que Dios debería hacer, como perdonar pecados. Toda la Biblia está escrita desde una perspectiva de la Torá, una perspectiva hebraica, y fallar e interpretarla desde esta perspectiva pues garantiza malos entendidos cayendo en la especulación textual. En pocas palabras, no hay forma posible de que las escrituras se puedan interpretar correctamente, a menos que se apliquen conceptos basados principalmente en la Torá, pero también en el judaísmo del primer siglo, en el contexto, en, eh, en el contexto donde se vivieron los hechos, en el judaísmo, en el pensamiento del judaísmo del primer siglo. Irónicamente, esto puede aplicarse más al Nuevo Testamento que al llamado Antiguo Testamento, ya que el llamado Nuevo Testamento se basa en gran medida en conceptos profundos de la Torá, desconocidos para muchos, ¿ok? Por ejemplo, Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías. Pero fíjense cómo Hebreos 3:1 dice que consideremos al apóstol. A Yeshua se le llama
apóstol, porque apóstol es un shaliach, un enviado, un emisario, un representante. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías. Como ya dijimos anteriormente, detrás de la palabra castellana apóstol está la palabra hebrea shaliach. La definición de un emisario shaliach da mucha luz cuando uno considera la misión del Mesías y nuestra misión para engrandecer el reino de Dios. Notaremos que Yeshua fue empoderado por Dios para actuar en su lugar. Recuerden todo lo que vimos ahorita. Como shaliach de Dios, como emisario de Dios, como representante de Dios, Yeshua estuvo actuando en nombre de Dios, ya que fue completamente empoderado para actuar legalmente, actuar legalmente como el agente elegido de Dios, el mayor de todos los agentes. ¿Ok? El doctor James Tabor, profesor de orígenes cristianos y judaísmo antiguo en el Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, señala el meollo del problema. Fíjense lo que dice este académico James Tabor, del cual yo tengo, hay como 2 o 3 libros de los cuales yo los tengo, pero fíjense lo que dice el doctor James Tabor en este libro que se titula Restaurando la Fe de Abraham. ¿Ok? Fíjense lo que dice. La confusión viene cuando la gente malinterpreta la idea básica de agencia. ¿Ok? Lo que estamos hablando. Como agente principal de Dios, el Mesías cumple la voluntad divina. En ese sentido, él también puede ser visto como rey, juez, pastor, redentor, salvador, señor, etcétera. Es muy interesante. Noten lo que está diciendo este académico. ¿Ok? Porque Yeshua puede ser visto como rey, juez, pastor, redentor, salvador, señor, etcétera, porque está cumpliendo la voluntad divina. ¿Ok? Porque es como un agente, es el agente principal de Dios, pero nunca se le llama Dios o Yohevabje. Y todos esos roles le son claramente dados por Yohevabje mismo, por Dios mismo. El gobierno, la tarea, la misión compartidas no implican una identidad compartida. Vean, no implican una identidad compartida. Por ejemplo, según Apocalipsis 3:21, el Mesías promete a sus fieles seguidores que ellos pueden sentarse conmigo en mi trono, como yo me senté con mi Padre en su trono. La idea aquí es la unidad de tarea y misión, no una fusión de identidad personal. ¿Ok? Voy a repetirlo, es aquí unidad de tarea y misión, no en fusión de identidad personal. ¿Qué les parece? Lo mismo es el caso con la declaración de Yeshua, que se cita a menudo de que yo y el Padre uno somos. Menciona este académico, los cristianos tratando de defender la doctrina no bíblica y la Trinidad a menudo arrancan este versículo totalmente de contexto e ignoran completamente el comentario del mismo Yeshua en Juan 17, el 21 al 23. Él deja en claro que la unidad que tiene con el único Dios verdadero es precisamente equivalente a la unidad que tiene con sus seguidores. Tal lenguaje nunca implica identidad ontológica, sino unidad de propósito y misión. ¿Qué les parece? El problema es que estos textos están escritos en griego y particularmente en el Evangelio de Juan se les ha dado un tono helenístico, ¿ok? Un tono helenístico. Posteriormente, los cristianos que han perdido totalmente todo contacto con el judaísmo, con el mundo del pensamiento bíblico hebraico básico, los leen y hacen de ellos lo que nunca fue la intención de sus autores judíos o israelitas. Esto en el libro Restaurando la Fe de Abraham del académico James Tabor. ¿Qué les parece? Ahora veamos evidencias. Aquí lo interesante, solamente voy a estar versículos. Espero que ustedes les venga a la memoria o se apuntaron y apliquemos todo lo que vimos de cómo funciona la ley de la agencia o qué hay detrás de cada palabra de Yeshua, identificar cuándo actuó como agente, como subagente, etcétera. Entonces, ahora veamos evidencias de cómo Yeshua en todo momento se condujo como un shaliach, como un apóstol, como un emisario, como un representante. ¿Ok? Notemos sus acciones, notemos sus palabras. Les pido por favor que pongan mucha atención. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ya dijimos, había un principio. ¿Ok? Y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió. ¿Qué les parece? Ya habíamos visto cómo funcionaba esto en la ley de la agencia. Pero fíjense cómo las acciones y palabras de Yeshua caen en el contexto del principio de agencia, en este término legal de Shaliach. ¿Ok? Marcos 9:37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El que recibe, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué les parece? Bueno, lo mismo decía de sus discípulos, sus apóstoles. Un agente nombra, o un principal nombra un agente y ese agente subagentes. ¿Recuerdan? Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero él dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. ¿Ok? Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué les parece esta cadena de asignaciones? Dios asignando a Yeshua, Yeshua asignando a sus apóstoles, a sus emisarios, y dice, y el que no reciba a ellos, no escucha a ellos, no me escucha a mí, y el que no me escucha a mí, no recibe y desecha al que me envió, o sea, al Padre. ¿Qué les parece? En Juan 4:34, en la versión Valera, dice, Yeshua les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la misión que tengo, acabar su obra. Tengo una misión. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Qué les parece? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tengo una misión. Fui asignado como un representante, un apóstol, como un enviado, y tengo una misión que cumplir. No me puedo desviar, decía Yeshua. Juan 7:16, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:28, 42 y 50. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. O sea, está refiriendo en el sentido de asignación, no tiene que ver, porque a veces se interpretan estos pasajes, mira, no, salió de Dios, no, no, calma. Está en el contexto de Shelihut, de esta relación entre un principal y un emisario. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. O sea, tengo una misión, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca, la busca y juzga. Voy a repetir, estos pasajes están en el contexto de la ley de la agencia, de Shelihut, de la relación de Shelihut. No tiene que ver con otra cosa. Cuando dice aquí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. O sea, tengo una misión, tengo mis palabras, mis acciones están marcadas por la voluntad del que me envió. Juan 12, 44 y 45, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, nuevamente dijimos, y el que me ve, ve al que me envió. Nuevamente, no se está refiriendo aquí a Trinidad, ni que Yeshua es Dios, nada, nada, nada. Está hablando ahorita así netamente, está todo esto en el contexto de Shelihut, de la relación entre un principal y el emisario. ¿Ok? Está, ve el contexto. El que cree en mí, dice el que no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,
Ve al que me envió. Esto ya lo dijimos en algunos de los principios arriba mencionados acerca de las consideraciones acerca de cómo es que actuaba o un shaliach. ¿Ok? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, nuevamente, para que sean uno. O sea, ellos y yo sean uno, así como nosotros, nuevamente. El ser uno tiene que ver con misión. Dice, como tú me enviaste al mundo, nuevamente, así yo los he enviado al mundo. Un agente puede nombrar subagentes para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí. Nuevamente, esta unión tiene que ver con misión y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, o sea, en ti y en mí. La misión que nos has encomendado no tiene que ver con otro asunto, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno nuevamente. Cuando Yeshua hablaba de uno con Dios, no tenía que ver con que hasta ahorita, para no meternos en controversias, no está diciendo que Yeshua y Dios sean el mismo, simplemente está hablando en la misión, porque está diciendo él, pues así como tú y yo somos uno, también dice que ellos sean uno también conmigo y con nosotros, como vimos acá arriba, ¿ok? Para que sea uno así como nosotros, ¿ok? Juan 20:21, entonces Jesús le dijo, Yeshua les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Un agente nombrando subagentes. Como único y totalmente empoderado emisario de Dios, Yeshua era una extensión virtual de Dios, no literal. ¿Ok? Por favor, considera atentamente a Yeshua como el Shaliach de Dios, como el enviado de Dios, como el representante de Dios, como el apóstol de Dios. La clave para entender la misión de Yeshua y su posición radica en el entendimiento del término Shaliach, ¿ok? Y de la relación llamada Shelihut. Y bueno, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías. ¿Ok? Hasta aquí esta breve charla que titulamos como apóstol Shaliach, ley de la agencia. Y bueno, mencionamos algunos aspectos generales, pero básicos, fundamentales, para entender la misión de Yeshua y muchas de sus palabras. Sirva nuevamente este estudio como punto de partida para más investigaciones, para su referencia. ¿Ok? Muchas gracias y gracias por acompañarnos a esta charla. Les invitamos a compartirla. Gracias. Bendiciones.